Hermano, que el Señor te bendiga. Te habla el hermano Ricky Sanabria, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en La Brecha, en Guaynabo. Nada, vamos a tener y a repasar un poco los textos bíblicos correspondientes a la clase bíblica de este domingo 2 de agosto del 2020. El título de la clase es Pídela, pídela. Los textos están en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 1, versículos del 1 al 11, ¿verdad? Vamos a estar repasando esos 11 versículos. Y es parte de la serie que hemos estado estudiando de la fe y la sabiduría, pero desde la perspectiva de Santiago, ¿verdad? Los rostros de la sabiduría es la clase, ¿verdad? Pídela, pídela es el título. La carta de Santiago obviamente es la carta más antigua de las cartas y de las epístolas cristianas. Muchos o algunos, ¿verdad?, se han equivocado con esta pequeña carta, pero pequeña en contenido, ¿verdad?, literario en su extensión, pero en el contenido de su significado de inmensa valía, ¿verdad? Se han equivocado algunos. Unos cuantos se han equivocado. Puedo dar algún ejemplo, ¿verdad? Martín Lutero, pues, se equivocó con la carta de Santiago, ¿verdad? Tenía un conflicto Lutero sobre las buenas obras. Tenía un conflicto sobre las buenas obras y a quién deberíamos dirigir esas buenas obras, ¿verdad? Y entonces en Santiago hay unas confrontaciones que nuestro amigo Lutero, pues, en su momento no pudo lidiar con ellas. Son 5 capítulos el libro de Santiago que se posicionan como una obra maestra de la escritura didáctica, ¿verdad? Es decir, literariamente es un libro de instrucción para darnos una clase muy particular de vida, una enseñanza, ¿verdad? A veces en ocasiones no queremos aprender cosas o cosas nuevas que nos sacan a veces del libreto de vida que tenemos. Santiago es un libro que nos saca de ese libreto de la vida que nosotros mismos nos creamos, nos formamos en nuestra mente. No es a nuestra forma, ni como nos parece a nosotros. Es a la forma de Dios. Siempre será a la forma de Dios. En todos los temas, en todos los segmentos, en todos los proyectos. Siempre es a la forma de Dios. Los temas de Santiago son impopulares, ¿verdad? Pero sumamente prácticos. Es decir, Dios espera que en estos temas que nos trae Él a través del apóstol o del discípulo apóstol, predicador, pastor, maestro Santiago, nosotros tú sigas las instrucciones de Dios. Sigas las instrucciones de Dios. Hay algunos ejemplos que puedo darte de los temas que incluye Santiago. Por ejemplo, el control de la lengua o de lo que decimos, ¿verdad? Y cuando digo de la lengua, a veces es de la forma, contenido inapropiado del uso de las palabras, de los pensamientos, de la proyección hacia otros, hacia los demás. También habla mucho de la adulación, ¿verdad? Cuando nosotros queremos sobresalir, cuando queremos proyectar a otra persona o que otras personas nos vean de una manera, ¿verdad? Y habla de esa adulación, ¿verdad? Y también nos habla de la fe que decimos tener versus la realidad en vida que llevamos nosotros y que llevan los nuestros. Una cosa es lo que decimos de nosotros mismos y otra cosa es la vida que llevamos o que decimos que tenemos. Santiago, ¿verdad? ¿A quién nos referimos cuando decimos Santiago? Santiago es un nombre compuesto que viene de varias lenguas. Viene desde el antiguo hebreo hacia el griego, del griego a
básicamente al latín, y entonces del latín brinca al español. Hago esa mención porque Santiago es un nombre que significa o que también se nombraba como Jacobo. Decir Santiago en unos idiomas era decir Jacobo en el otro. En la Biblia específicamente establece que el nombre de Santiago era sumamente común. Así que había muchos Santiago. En el Nuevo Testamento, a nivel de lo que es la Biblia, encontramos 4 Santiagos, 4 Jacobos, porque Santiago es lo mismo que Jacobo. Encontramos en Mateo 4 a Santiago o Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, discípulo. Encontramos en Mateo 10 a Santiago o Jacobo, hijo de Alfeo. Encontramos en Lucas 6 a Santiago o Jacobo, padre de Judas, no el Iscariote, sino otro Judas, ¿verdad? Y encontramos a Santiago o Jacobo, el hermano o medio hermano de Jesús, hermano por parte de madre, ¿verdad? Y ese es el que se le reconoce como el autor de esta carta, de esta epístola de Santiago. Se le conoce a este Santiago, al hermano de Jesús o medio hermano de Jesús, como una persona sumamente modesta, porque aunque era hermano de Jesús, no utilizó eso para hacer adulaciones, o no utilizó eso para conferirse algún tipo de posicionamiento dentro de las buenas nuevas que se estaban utilizando y del nuevo evangelio que se estaba promoviendo. Este es un hombre muy importante porque Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús, preside el concilio de Jerusalén. Ese primer concilio donde se hablan muchos temas de índole espiritual, muy importante en la historia de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, muy importante de la iglesia, ¿verdad? Este Santiago, hermano de Jesús, fue un cristiano sumamente judío. ¿Ok? Y wow, es importante porque tiene un estilo de vida al ser sumamente judío, estricto, pero es estrictamente judío, pero cristiano, ¿verdad? De esa primera iglesia. Dirige su predicación a los judíos orientales, ¿verdad? Y a muchos les parecía en su momento inicial que su prédica o que predicaba cosas que pudieran ser contrarias a las enseñanzas de Pablo. Luego, al mirarlo desde nuestro lente, mucho tiempo después, incluso en las épocas actuales, vemos que las prédicas de ambos aún son exactamente las mismas. Ellos predican a Cristo. Ellos predican a Cristo. Lo que hay que predicar. Lo que en realidad se tiene que predicar, ¿verdad? El que se atreva a pararse a decir que predica o que enseña y lo que habla es lo que le parece, lo que es su pensamiento, las ideas que tiene humanamente de algún tema, pues no predica a Cristo. Nosotros le prestamos nuestra voz a Dios para que sea Él el que hable. Entonces nosotros nos debería interesar escuchar el texto bíblico en su texto como tal y en su contexto, más allá de ideas de personas, ¿verdad? Y Dios nos dice que el que no tenga en esta clase nos dice que el que no tenga esa habilidad, ¿verdad? De llevar el texto al contexto y no utilizar el texto de la manera apropiada o utilizarla para temas muy particulares, que no tenga esa habilidad, que la pida, dice el título de la clase, ¿verdad? Pídela, dice la clase. Esta carta se escribe en el año 62 después de Cristo, bien cerca de la propia muerte de Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús. Así que si se escribe en el 62, se escribe, yo diría, unos 8 años antes de la destrucción del templo, de esa gran revuelta que ocurre a manos de Tito, a manos de otros
personajes muy interesantes, ¿verdad? El emperador Tito, Tiberio, Julio Alejandro. Ellos en el 66 hacen un sitio de toda la ciudad de Jerusalén. Y en ese sitio pues empiezan a darse revueltas, se pone bien tenso el ambiente entre judíos, romanos, y ya en el año 70 existe la destrucción. En el 62 se escribe la carta, la escribe Santiago, y escribe algo muy interesante, porque es el libro de mayor antigüedad. Cuando digo de mayor antigüedad, el más cerca, el libro escrito más cerca a la resurrección, el evento más trascendental de la iglesia, ¿verdad? El Nuevo Testamento, de Jesús. ¿Qué motiva a escribirlo? ¿Cuál es la intención de Dios, de Cristo, en que se escriba un libro de 5 capítulos como lo es Santiago, que lo escriba por su hermano? Es interesante porque las revueltas judías, lo que estaba hablando hace un momento, el ambiente imperial despiadado de Roma, la pugna de poderes entre los sectores sociales del judaísmo, saduceos, fariseos, los religiosos dentro del pueblo de Dios en esa actualidad, fariseo, comportamiento bien particular, ¿verdad? Hacen y crean un ambiente que pareciera una bomba de tiempo para aquellos que abrazaban la fe. Una fe que rompía los esquemas del tradicionalismo, ¿verdad? Porque lo tradicional ya no era suficiente. Pasa en estos tiempos. Lo tradicional no es suficiente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que por falta de visión, pues uno no caiga en lo tradicional. Porque el Evangelio de Cristo está en constante movimiento y en constante evolución. Y Dios nos permite pasar por unos procesos para darnos cuenta que el Evangelio es tan verbo como Él mismo, que Él es el Evangelio, que Él es la palabra. Y Dios es verbo y está todo el tiempo moviéndose. Y su Evangelio también está en ese movimiento. Y nosotros debemos estar en ese movimiento muy, 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 muy particular para encajar en los tiempos de Dios. No en los tiempos nuestros. No lo que nos parece a nosotros. No como nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Porque eso crea frustraciones en medio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar todo el tiempo reflexionando qué es lo que tú esperas, Dios. Y si tenemos que cambiar, pues cambiamos nuestra forma de pensar a la manera de Dios. Para conseguir llamar la atención sin miedo, con las enseñanzas de Jesús, ya sea desde la perspectiva carnal, ¿verdad? Porque era su hermano, o desde la expectativa y de la enseñanza espiritual mental, porque era también su Dios. Santiago acude a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5. ¿Sabe? Santiago coge el Sermón del Monte y lo despliega por sus 5 libros en su epístola y en su carta. En esta clase, capítulo 1 de Santiago, del libro de Santiago, Santiago se inspira en Mateo 5, específicamente del 10 al 12, y en todo el capítulo 6. Eso es lo que hace Santiago. Y hace unos paralelismos, hace unos puentes, ¿verdad? Así que vamos a leer los versículos, ¿verdad? Los 11 versículos de la clase, y luego comentaremos los mismos como hacemos usualmente. Santiago 1, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Santiago se presenta a él, así que no hay duda alguna que fue quien lo escribe. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así se presenta, salud.
Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconsistente en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Este verso 1, el verso 1 muy particular de Santiago 1, del 1 al 11, pero el verso 1 es el verso de la transformación, donde vemos la transformación de Santiago, ¿verdad? Un Santiago que al principio, el mismo texto bíblico en Juan 7:5, lo podemos comprobar, no creía en el ministerio de su hermano o de su medio hermano Jesús. Santiago no creía, era escéptico. Y ahí está la prueba, ¿verdad? En el mismo texto bíblico. Así que no creía que Jesús fuera el Mesías, no creía que Jesús fuera el Salvador, que no fuera Dios mismo. Y ahora en su carta, cuando él escribe, se presenta como siervo de Dios, de Dios para el judío, porque quiere llegarle al judío, y como siervo de Jesucristo, hace las dos presentaciones como siervo de Jesucristo para la nueva iglesia, para el nuevo evangelio, para la nueva noticia, ¿verdad? Y lo primero que dice cuando está saludando es salud. Salud. Wow. O sea, es como el que dice, al decir salud, te deseo lo mejor. Cuídate. No sé, sé prudente. Salud. Decir lo contrario a salud sería decirle, enférmate. ¿Verdad? Y eso no estuvo ni está tampoco en estos días en el saludo de Dios. En el saludo de Dios. El escéptico vino a ser más que creyente. El escéptico vino a ser más que un creyente. El escéptico vino a ser siervo. Así se presenta. Siervo. Soy más que alguien que cree y que simpatiza. Yo soy siervo, porque los siervos se someten a la forma de Dios. No a lo que yo creo, no es a lo que yo pienso. Esta es mi opinión. Las opiniones personales, yo creo que al momento de nosotros hacer manifestaciones en el Evangelio, son nuestras. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros hablamos lo que Cristo dijo, no nuestras percepciones personales. Predicamos el Evangelio. La estrategia era tan bien pensada que en su prédica, mire, él quería llegar a los judíos como él, que eran nacidos judíos de alguna de las 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus, y las menciona tratando de irse muy atrás y tratar de hacer una analogía y tratar de hacer y profundizar en términos de lo que es en realidad el pueblo de Dios y a quién él quiere llegar. Y se va a los tiempos del cautiverio, ¿verdad? Cuando es liberado el pueblo y se dividen en esa travesía en tribus, ¿verdad? Y a la diáspora. Quiere llegar a la diáspora, a los dispersados, a aquellos judíos que fueron también
sueltos, revueltos, separados de sus tierras en un segundo cautiverio, ¿verdad? 721 años antes de Cristo, específicamente por el pueblo asirio. Específicamente por el pueblo asirio. Así que él tiene que autenticar a quién él le quiere predicar, a quién él está llevando su mensaje. Y está tratando de hacer eclesía. Y eclesía es la palabra, ¿verdad?, griega de iglesia. Así que la eclesía lo que significa es salir afuera. Y está tratando Santiago de salir de sus cuatro paredes. No está trayendo y diciéndole a la gente, vengan y entren y estén aquí. Están diciendo, vamos a salir afuera porque es una gran oportunidad que tengo para predicarle a los que todavía no reciben este evangelio. El verso 2 y 4 vemos consejos muy particulares de Dios para la vida, porque es el fin de este libro y es el fin de Santiago. Luego del verso introductorio número 1, Santiago, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, comienza a exhortar a todos, y en medio de la atmósfera que nosotros narramos, de problemas sociales, de problemas del imperio, de persecuciones, comienza a visualizar asuntos importantes para el pueblo de Dios. Asuntos que hacen que el pueblo de Dios no prospere, no siga. La visualización de la prueba, del momento difícil, es una de las cosas que hacen que perdamos el aliento en el caminar cristiano. Cómo yo percibo la prueba, cómo yo percibo los momentos difíciles, ¿verdad? El proceso de la tentación, más allá de la tentación humana trillada, que sabemos que puede ser una tentación el dinero, o puede ser una tentación el que yo ceda a algo que me guste, o que tome la posición o el lugar de Dios. A veces somos tentados a decir cosas que pensamos que Dios no las dice y terminamos diciéndolas, y no necesariamente Dios nos estuvo hablando al oído. Ese tipo de tentación también Santiago lo incluye en sus 5 capítulos. También Santiago lo incluye en sus 5 capítulos. Nos instruye hacia el gozo cuando estemos en situaciones difíciles. Eso es lo que hace Santiago. Versos del 2 al 4. Estamos viéndolo. Nos instruye hacia el gozo cuando estemos en situaciones difíciles, ¿verdad? Qué diferente el concepto judío de que cuando paso por algo complicado, difícil, una prueba, eso es igual a que mi vida o mis antepasados pecaron, o yo he pecado y tengo un problema porque pequé. En esta transformación, en este nuevo evangelio, en esta nueva definición que es la definición inicial, lo que pasa es que lo anterior era una mala interpretación del ser humano, sobre todo del judío. Dios nos dice algo distinto. Cristo nos habla de una manera distinta. Y dice, no, la prueba no es el reflejo del pecado tuyo. La prueba, el momento difícil, el momento complicado, va a sacar de cada uno de nosotros lo peor o lo mejor en Cristo Jesús. O lo mejor de nosotros en Cristo Jesús. Porque otros nos ven en el medio de esa situación. El fin de Jesús. El fin de Jesús. Muy interesantemente, el fin de Jesús es producir en nosotros dependencia de Él. Y esa dependencia tiene como un vértice, ¿verdad? La fe. La fe. De la fe parte todo lo demás. Pero la fe es el vértice, ese punto donde
los ángulos se disparan. Y entonces nuestra vida se convierte en esto. Prueba, fe. Prueba, fe. Prueba, fe. Y esa fe que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo fe y fe tras prueba y prueba y vuelvo y sigo repitiendo mis actos de fe, va a producir en nosotros algo que muy seguidamente no tenemos en medio de nuestro comportamiento, que es la paciencia o la ciencia para practicar la paz, sobre todo en momentos complicados. Esa paciencia tiene un componente. Es como un tren donde en el primer vagón va el problema, en el segundo va la fe y después de la fe va en el otro vagón la paciencia. Y esa paciencia tiene un contenido. No se da en el vacío la paciencia. La paciencia tiene una razón de ser. Y dice el texto que estamos viendo que tiene que dar una obra completa. Que tiene que ser una obra completa. Que tiene que tener un contenido para que otros puedan entender, para otros puedan ver. De ahí parte muchos de nuestros procesos de testimonio. Y para nosotros autoconvencernos de que esa es la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Prueba, fe. Prueba, fe. Prueba, fe. Fe, paciencia. Paciencia, obras completas. Obras completas. No es parecer. No es parecer pacientes. Es serlo. Es serlo. Y el que sabe que nosotros hemos llegado a la medida correcta de paciencia, de fe, es Dios. Es Dios. Y a veces nos desesperamos porque las cosas no son como queremos, como las planeamos, como nos las dibujamos en nuestra mente, y se nos nota la desesperación. Se nos nota. Se nos nota cuando las circunstancias en fe no son como las planeamos. Y la fe no se planea. La paciencia no se finge. Ambas se practican. Ambas se modelan. Ambas se intentan. Ambas se demuestran. Ambas son probadas. Ambas son necesarias para vivir la vida cristiana. Dios quiere que seamos cabales, que seamos suficientes, pero suficientes en Él, ¿verdad? Que nos proyectemos esperanzados y no desesperados, ¿verdad? Como si pareciera que nos falta algo. Como si pareciera que no estamos haciendo cosas correctas, ¿verdad? Y al final del día nosotros proyectamos a Cristo. A Cristo. Cuando hacemos nuestros cultos por las redes, cuando predicamos por las redes, cuando damos clases como esta por las redes, nos proyectamos. Y tenemos que proyectar a Cristo. A Cristo. A Cristo. Muy interesantemente, pareciera que el pasado versículo es uno que encierra, ¿verdad? Y estamos pasando ahora al verso 5 al 6. Pareciera que encierra un elemento de sabiduría interesante, ¿verdad? Y que requiere sabiduría para poder entenderlo. Mucha sabiduría, que es lo que hemos estado hablando en las últimas clases.
Y nos dice más en los consejos que nos da Santiago, bueno, que nos da Cristo a través de Santiago, movido por el Espíritu Santo. Y dice que aquel que no tenga o que no entienda este proceso, prueba, fe, paciencia, wow, obra completa. No va a poder emular lo que se le está pidiendo. Así que en ese proceso en que nosotros no podamos llegar a esa medida y que no tengamos esa sabiduría, que nos demos cuenta y que pidamos al Creador esa sabiduría. El que no tenga esa sabiduría, que la pida, que el Creador la da. Dice que Dios da a todos con medida, con mucha medida, y la medida es mucha. La medida es en abundancia. En abundancia. En abundancia. Sin discrimen. Si Dios escudriña nuestros corazones y sabe la intención para la que nosotros pedimos las cosas, ¿verdad? Dios la da con una condición, da la sabiduría. No dudando, con fe. No puedes dudar. Y Dios nos conoce a nosotros y conoce nuestra interioridad. Dice que el que duda es la persona que hoy piensa de una manera y mañana pues simplemente dice o piensa otra cosa. Que sus posturas son posturas personales y en Dios, ¿verdad? No hay sombra de variación, porque Dios no cambia, es el mismo siempre. Eso es parte de lo que debemos tener muy presente. Viendo del verso 7 al 11, para ir cerrando. El que dice estos textos, una cosa hoy y mañana dice otra, es una persona, pues, de doble ánimo. Doble ánimo pudiera ser una persona también que tiene dos proyecciones. Tener dos proyecciones es lo que muy pueblerinamente conocemos como tener dos caras, ¿verdad? Dos expresiones, ¿verdad? Paradójicamente, el texto bíblico nos hace unas comparaciones de la persona humilde en su condición, ¿verdad? Humilde por ser humilde, teniendo muy en cuenta la definición de humildad que tengamos todos en nuestras mentes, que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de concepto, ¿verdad? Hay un concepto de humildad erróneo, pero dice que se gloríe cuando le exalten, que se gloríe, que disfrute, Mientras tanto, en esa paradoja, pues nos dice que el rico, pues, que es soberbio, y tengo que hacer un alto aquí porque hay pobres soberbios, hay ricos muy humildes, hay ricos muy soberbios, ¿verdad? Que ese es el caso de este ejemplo, y hay pobres doblemente pobres, ¿verdad? Que el rico soberbio tiene un destino trazado y es comparado, ¿verdad?, a su fin como esa hierba que el sol le da y se seca y se marchita, ¿verdad? Se marchita a él y todas sus propiedades y todas sus pertenencias, ¿verdad? Dios establece esos parámetros de justicia entre el humilde y el rico, teniendo muy en cuenta muchas cosas, teniendo mucho cuidado, porque al pensar que usted es pobre, vele bien cosas como esta. Si usted pudo estudiar, si sus hijos pudieron estudiar, si usted tiene un trabajo que genera ingresos, si usted se acuesta con el estómago lleno todos los días, si usted recibe ayudas de diferentes formas, es probable que comparado con otras personas
en otros lugares, usted sea rico. Usted sea rico. Y el texto bíblico lo esté comparando con ese tipo de rico. Porque hay gente que tiene menos que lo que tenemos muchos de nosotros. Y pensamos en ricos, en multimillonarios. Y habemos personas que somos millonarios en otras cosas y que Dios ha puesto esas cosas en nuestras manos para compartirlas. Santiago nos dice que saludemos en salud a los demás, que vamos a enfrentar pruebas, que busquemos como fin de esa prueba paciencia, que esperemos que Dios complete la obra que comenzó en nosotros, que procuremos sabiduría, si no la tenemos, que la pidamos, que prediquemos su evangelio, que proyectemos la fe que tenemos en Él, que le sirvamos a Él. Es que esté falto de sabiduría, pídala, que Él siempre va a dar, rica y abundantemente. Que el Señor te bendiga.